Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Dios, el clemente, el misericordiosísimo, damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se están conectando a la sala en nuestra actividad de la tarde de hoy. El Centro de Estudios e Investigaciones Islámicas en Venezuela y la Academia Virtual Al-Mustafa les da la bienvenida al tercer encuentro en lo que hemos denominado el mes del hijab. Para la tarde de hoy tendremos la participación de 3 hermanas representantes de Colombia, Bolivia y Argentina. Vamos a iniciar nuestra actividad dándole la palabra a nuestra primera participante. Les recuerdo que las preguntas las vamos a dejar siempre para el final. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de todas las ponencias. Para esa sesión de preguntas y respuestas pueden alzar la mano o dejar su pregunta en el chat y con muchísimo gusto las responderemos. Nuestra primera participante es licenciada en Lenguas Modernas, magíster en Ciencias de la Educación y Bilingüismo, es profesora, asesora, editora, investigadora, traductora y todo lo que termina en hora. Y ella nos va a hablar de el velo islámico, la visibilidad e identidad en el contexto occidental. Me refiero a mi querida hermana Angélica Rojas Rachida. Bienvenida, hermana. Adelante. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Para mí es un honor, como siempre, un placer estar en esta convocatorias que nos hace el instituto para poder compartir un poco esas experiencias de nosotras como mujeres en el contexto latinoamericano, desde diferentes países, desde diferentes formas de vida que tenemos nosotras como mujeres comunes y corrientes. Empezamos esta intervención en el nombre de Dios Todopoderoso y ponemos la intención ante el imán del tiempo, nuestro imán al-Mahdi, que Dios apresure su llegada para que acepte estos esfuerzos de parte del instituto, de parte de los colaboradores y de todas las personas que están envueltas en este proceso, y queremos que esta sea el inicio de algo mucho más grande, inshallah. En el día de hoy, entonces, si te pido el favor, hermanita, que nos ayudes a compartir entonces la presentación para poderles mostrar un poco a la audiencia cómo estructuré un poco la charla para que podamos entendernos un poco mejor. Entonces, la titulé Velo Islámico, Visibilidad e Identidad en el contexto occidental. Una de las inquietudes que se nos presenta mucho como musulmanas en el contexto occidental y sobre todo en el contexto latinoamericano es poder encontrar esos puntos de referencia por una parte para poder nosotras tener herramientas para poder desenvolvernos en un contexto como este que pues como bien lo sabemos en muchas ocasiones es bastante hostil hacia nosotras. Y por otro lado también encontrar aquellos puntos de convergencia obviamente no solamente desde nuestra perspectiva islámica, sino también desde el punto de vista occidental, en las prácticas sobre todo permeadas por digamos, las tendencias judeocristianas tan arraigadas en nuestras comunidades e incluso que se han ido mimetizando dentro de nuestras mismas prácticas islámicas. Entonces, inshallah, esta sea una manera de nosotros poder ir desmitificando de pronto las tendencias o las ideas malsanas o malos entendidos o malentendidos que haya frente a la situación de la mujer musulmana. Entonces, en la segunda imagen les estoy compartiendo el contenido temático que quiero abordar hoy. Lo dividí en 3 partes porque pues la intervención queremos que sea corta y sustanciosa. Entonces en el primer estadio propongo definir y caracterizar el velo islámico. Vamos a ver un poco cuáles son esas características generales del mismo. Luego vamos a hacer un pequeño recorrido por una explicación desde el punto de vista de los expertos modernos musulmanes
eruditos de nuestra época frente al velo islámico, los usos y las razones místicas y filosóficas frente a esto. Y el punto 3 tiene que ver ya ahora sí con la visibilidad y la identidad de la mujer musulmana en Occidente. Entonces, inshallah, nos refugiamos en Dios para que esta charla sea de beneficio para todos. Entonces, el primer punto, si me ayudas por favor, hermanita, con la siguiente diapositiva, tiene que ver con la definición y las características del velo islámico. En términos generales, desde un punto de vista, digámoslo, literal, hijab se refiere a un pañuelo o una tela que las mujeres musulmanas utilizamos para cubrir el cabello, a veces su cuello. Esta toca deja totalmente al descubierto el óvalo de la cara y no impide la comunicación para nada. Su tamaño, color y colocación dependen de las costumbres de cada comunidad, de cada país y de la intención de quien lo luce. Más adelante en el segundo punto, que es referente al punto de vista de los expertos, les voy a explicar un poco más a fondo estas diferencias culturales. También hay que tener en cuenta el punto de vista sociocultural del velo islámico. Si bien es una recomendación que Dios hace en el Sagrado Corán, de que las mujeres cubran su cuerpo, que cubran sus cabellos, que cubran sus atributos físicos, también hay que tener presente que muchas de nosotras, en Occidente sobre todo, hemos decidido poco a poco ir adaptando este velo o esta forma de llevar el hijab a nuestro propio contexto, siempre y cuando tengamos presente cuáles son cuál es ese código de vestimenta que desde la Sharia se nos exige a nosotras o que nosotras deberíamos seguir digamos, en la interacción con otras personas. Esto pues en términos generales. En la siguiente imagen les muestro qué dice el Corán o en qué nos apoyamos nosotras desde el punto de vista coránico para lucir o para llevar esta vestimenta. Entonces habla que la palabra hijab se refiere a la segregación que preserva la pureza de los creyentes frente a los no creyentes, la de las mujeres del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su descendencia, frente a sus invitados, entre otras cosas. Literalmente significa cortina o cubrir algo, y el origen de la interpretación del uso del hijab se encuentra en la siguiente, específicamente les traje en la siguiente imagen que les presento de esta presentación, les muestro entonces exactamente en qué versículo del Corán. Uno pues de los más conocidos es el 24, 30, 31, cuando habla pues de que esta recomendación que Dios le hace a las mujeres de bajar su mira, de protegerse frente a la mirada de los hombres, proteger su pudor. Aquí yo quiero hacer énfasis en la palabra pudor, dado que la palabra pudor es esencial, es clave en esta filosofía y en esta mística del hijab. Porque nosotras realmente lo que hacemos o el ejercicio que hacemos espiritual, sobre todo a las que somos conversas a la religión del Islam y también a las que somos madres y educamos hijas musulmanas dentro del contexto occidental, hacemos énfasis, la mayoría de nosotras, hacemos énfasis frente al pudor, que es una palabra que quizás está en desuso o está en desgaste en este contexto nuestro, porque ya se ve el pudor como algo, no como el recato que nos enseñaban, por ejemplo, nuestras abuelas, sino que se ve el pudor como algo tonto o como algo opresor para la mujer. Entonces, ahorita en un segundo les estaré mostrando cuáles son esas perspectivas desde el punto de vista social, sociocultural, hacia la mujer, teniendo en cuenta que la mujer musulmana es una mujer que resalta no por su sino por su intelecto, por su grado de espiritualidad y por otros atributos emocionales, mentales, espirituales, etcétera, que no tienen nada que ver con los atributos físicos. Nosotras las musulmanas lo que hacemos es esos adornos y esos atributos físicos los preservamos para nuestro esposo. Sea el esposo que tengamos, las que somos casadas o las que desean casarse más adelante en su futuro.
Entonces vamos al segundo punto, ya teniendo en cuenta, digamos, esta pequeña introducción. En el segundo punto estamos viendo ya la explicación de los expertos. En esta ocasión, para ser breves también y por aquello pues de reducir al máximo el tiempo de la presentación, solamente me enfoqué en dos autores modernos, que son el Seyyed Mohammad Rizvi y el doctor Legaí, que son profesores y son eruditos expertos de esta época, con quienes he tenido la oportunidad de interactuar y hablar sobre estos temas, y ellos tienen unas visiones bastante interesantes frente al uso del hijab en Occidente. Entonces dice, por ejemplo, el Seyyed Rizvi, dice que el requisito del hijab es un mandamiento coránico. El requisito básico es que la mujer musulmana se cubra la cabeza y el pecho con un himar o un velo y el cuerpo con un jilbab o una prenda holgada. Por supuesto, puede dejar la cara y las manos al descubierto. En cuanto al estilo, miren que ya aquí el Seyyed toca la palabra estilo, color, material de esta vestimenta, porque el hijab, ya entonces entendiéndolo un poco más a fondo, el hijab no es solamente esa prenda de vestir que colocamos sobre la cabeza y el pecho, sino que va un poco más allá, conectándolo con la palabra que les estaba resaltando hace un momento, que es el pudor. Entonces, en términos generales, como nos explica el Seyyed, dice que la variedad de estilos para aplicar la misma ley coránica se debe a que el Islam es una religión mundial y no puede limitarse a una región, tribu o cultura. Infortunada o quizás afortunadamente, no me atrevería a decir si es algo negativo. A las mujeres musulmanas que usamos el velo, digo a las que usamos el velo porque no todas tienen la posibilidad de hacerlo por diferentes circunstancias, puede ser sociales, familiares, etcétera. Las que tenemos la fortuna y la bendición de poder portar el velo islámico, usualmente se nos confunde con árabes o con iraníes o con mujeres de tradición islámica en sus países. Eso es lo que nosotros estamos tratando de desmitificar con nuestras charlas y nuestras actividades, porque precisamente queremos lograr que las personas nos vinculen precisamente con mujeres que decidimos por opción propia, no porque nos obligue el marido ni porque nos obligue la religión, sino porque nosotras entendemos la filosofía del hijab y sabemos que por nuestro propio pudor deberíamos usarlo. Entonces, como continuando con las palabras de Seyyed Rizvi, él dice que las musulmanas de Arabia usan la baya, las persas usan el chador, las afganas usan el burka, etcétera, etcétera. Pero las musulmanas, por ejemplo, las canadienses, las musulmanas colombianas, las musulmanas venezolanas, usamos un pañuelo, un velo, y también usamos un atuendo holgado. Entonces usamos pantalones holgados, blusas de mangas largas, tratamos de no mostrar mucho a las personas que no son nuestros familiares cercanos porque nos sentimos incómodas con las miradas que no representan algo que sea positivo para nosotras. Así como hay mujeres que deciden totalmente pues no utilizar muchas prendas de vestir al salir, asimismo nosotras también acogiéndonos a esa libertad de cultos y acogiéndonos a esa libertad y al derecho al libre desarrollo de la personalidad que están muchos constituciones de nuestros países occidentales, pues nosotras nos acogemos a este derecho y hemos manifestado nuestra necesidad de participar activamente en la sociedad como miembros de la misma en nuestros diferentes, digamos, preparaciones como profesionales, como madres, como cualquier actividad que llevemos nosotras a cabo. En algunas ocasiones sí hemos logrado, por ejemplo, en Colombia logramos que nos permitan tomar la foto para la cédula de ciudadanía, con el velo, el pasaporte también. Al principio era difícil, pero ya poco a poco lo fueron entendiendo en el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que se han hecho logros desde el punto de vista social, civil, cultural, pero todavía nos falta mucho y sabemos que esta generación que nosotras somos las, digamos, las musulmanas de la segunda generación de musulmanas en América Latina, pues obviamente tenemos mucho que hacer todavía y nuestras hijas que pertenecen ya a la tercera y cuarta generación, pues tendrán mucho trabajo que hacer. En las, es que no tengo batería, no. en las imágenes presento entonces la visión del profesor Legaí y él nos habla de un punto muy, muy importante, si me ayudas por favor, Nargis, con la siguiente imagen.
Él habla sobre el pudor desde un punto de vista un poco más abierto. Y él dice, por ejemplo, que hay algunos psicólogos actuales que pues digamos que no quisiera ahondar en cuáles son esas razones o esa agenda que pueda haber oculta ante este tipo de pensamiento. Pero sí sugieren que la motivación de llevar ropa es precisamente la inmodestia o el exhibicionismo. Entonces, la mujer moderna se asocia precisamente a la que más muestra piel. La mujer moderna se asocia precisamente a la que más, se pone los tacones más altos o los tacos más altos. O la mujer moderna se asocia precisamente a la que más lleva maquillaje, la que más está con un corte o con un peinado moderno, etc. Entonces esto nos va llevando a una reflexión muy interesante que nos habla de si ser mujer realmente es tener esa habilidad de seducir al hombre, a cualquier hombre que esté en la calle o que esté en las redes sociales, si ese es realmente lo más importante para nosotras como mujeres. Nosotras como mujeres también debemos cuestionarnos frente a cuáles son esas trampas en las que podemos caer nosotras frente a algo que quizás ya hemos escuchado esa palabra que se llama la cosificación o sexualización de la mujer. Entonces, el uso del velo islámico, más allá de utilizar este atuendo por un mandato religioso, trae un impacto social y cultural bastante fuerte. Cuando en mi experiencia personal, por ejemplo, yo llego por primera vez a un aula de clase en la universidad y los estudiantes me ven, se sorprenden, algunos se asustan, otros se retiran de la materia, no quieren ver la materia conmigo, y los que deciden quedarse empiezan a conocer cómo soy yo y cómo soy una persona tan normal y corriente que puedo interactuar con ellos sin ningún problema usando mi velo islámico, que a la final es un atuendo y que a la final es algo que me identifica a mí. Entonces ahí vamos hablando ya de la identidad, vamos hablando ya de cómo nosotras podemos empoderarnos hasta el punto que nos identifiquemos tan buenamente con nuestra fe y con nuestra religión, que podamos manifestarnos como cuando uno saca una bandera a su casa o cuando sale a una marcha con una bandera, pueda abanderar este proceso de una manera digna y de una manera respetuosa. Entonces, en la siguiente imagen yo les puse esta frase que dice pudor versus sexualización, cosificación de la mujer como opresión. Entonces yo aquí ya lo empiezo a relacionar un poco más fuertemente con esta palabra que para nosotros los musulmanes tiene un significado bastante grande, bastante profundo, que es la palabra opresión. ¿A cuántas de nosotras nos han oprimido durante toda nuestra existencia, desde pequeñas, con las miradas? De pronto hemos sido víctimas de abuso sexual, puede que no sea físico, pero sí de pronto mirarnos de manera indebida, incluso de propios familiares, simplemente por el hecho de que no hay un control, de que no hay un respeto por la figura de la mujer. Hay casos incluso de abuso sexual a niñas muy pequeñas, desde bebés incluso, porque ya hay una falta de control tan grande al deseo sexual, al deseo carnal, que la gente ya, en estas épocas ya la gente parece que no se controla y parece que no le importa a quién están dañando. Esto por un lado. Por otro, también nosotras, refiriéndome al impacto social y cultural de la mujer musulmana que usa el velo, también podemos ver que nosotras estamos haciendo una campaña que es un símbolo de identidad frente a la islamofobia. Entonces, en la siguiente imagen, yo les traje esta frase también, que la saqué precisamente de una revista que vi por ahí, y hablaba el experto sobre este tema. Entonces, en el punto 3, que es ya el punto final de mi presentación, vamos a ahondar un poco en este punto, que es la visibilidad y la identidad de la mujer musulmana frente a su papel como mujer en todos los aspectos de la vida en el contexto occidental. Entonces, en la siguiente imagen vemos que el símbolo de identidad de la mujer musulmana es precisamente, más allá de un símbolo religioso, es esa
fuerza y esa dinámica fuerte que se ha convertido en un símbolo y un despliegue sobre sí de las sociedades musulmanas que nos sentimos amenazadas por lo que observan como una agresión. Entonces, toda la campaña sucia que se dio frente a lo que se dijo que había sido un ataque contra una mujer en Teherán, pues precisamente sirvió como lobby para atacar a muchas de nosotras e incluso en lo personal yo me vi afectada laboralmente por esto. Entonces, miren que estas agendas lo que hacen es invisibilizar a la mujer y precisamente lo que ellos dicen que están haciendo como una campaña para ayudar a las mujeres musulmanas porque pobrecitas están oprimidas. Lo que realmente están haciendo es oprimiéndonos a nosotras, porque no están permitiendo que nos desarrollemos libremente, porque a mí, por ejemplo, me gusta usar mi velo en mi universidad y cuando yo voy a solicitar un trabajo en una universidad y precisamente por el velo no me lo dan, pues obviamente me están oprimiendo y me están quitando un derecho. Entonces, estas agendas dobles, de doble sentido, lo que hacen precisamente es quitarnos a nosotras la real visión que tenemos nosotras y la decisión personal que tomamos en el momento de decir, salimos con un velo, salimos cubiertas a la calle, no queremos que nos aprecien y que nos valoren por lo que nosotras tenemos físicamente, sino por lo que somos como mujeres. Y ese es realmente, digamos que debería ser el impacto y el mensaje que nosotras como musulmanas deberíamos de portar cada vez que nosotras salimos de nuestra casa con el velo. Eso también nos debería dar fuerza a nosotros de voluntad o a nosotras como mujeres de voluntad para poder enfrentar los avatares pues, de este mundo tan hostil hacia nosotras. Entonces ya cerrando pues mi intervención, les tengo la siguiente imagen en la que titulo Identidad u obligación. A muchas de nosotras nos preguntan, ¿pero es que es obligatorio usar el velo sí o no? Entonces, miren lo que dice Seyed Rizvi, que me retorno a sus palabras, que me gusta mucho la forma como él explica este tema. Y dice que una de las muchas preguntas precisamente que le han hecho a él es por qué el Islam hace obligatorio el hijab para las mujeres. Entonces dice él que el Islam ha introducido el hijab como parte de la decencia y la modestia en la interacción entre los miembros del sexo opuesto. El versículo 59 del capítulo 33 da una muy buena razón y dice, esto es más apropiado para que sean conocidas como mujeres musulmanas y así no sean acosadas o molestadas. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto de los abusos, incluso en los transportes públicos, no sé, me imagino que en todos los países latinoamericanos tenemos el mismo problema, pero no se sube un transporte público masivo y es un riesgo total, no solamente como mujer con velo, sino como mujer que no tiene velo, que son la gran mayoría, y nos vemos expuestas a muchas cosas incómodas precisamente por esa falta de control y esa falta de respeto hacia las mujeres, porque los hombres que no tienen ese control, pues obviamente no miden las circunstancias ni las consecuencias de sus actos. Por último, entonces, les traje también esta reflexión que nos da el Seyed Rizvi, que nos dice que el hijab protege a la mujer de hombres irrespetuosos. Simboliza que ha sido consagrada a un solo hombre y que está vedada a todos los demás. Cuando alguien de forma ofensiva me dice, ¿y es que usted por qué se tapa tanto? El que no exhibe no vende. Entonces mi respuesta siempre es porque es que yo no quiero vender nada, es que yo no me quiero vender, es que yo quiero que me respeten y que me miren con cariño y con respeto, no que me miren como una cosa. Entonces, el hijab también en el segundo punto, dice Seyed aquí, contribuye a la estabilidad y preservación del matrimonio y la familia, a eliminar las posibilidades de relaciones extramatrimoniales. ¿Cuánto nos evitaría que las mujeres de pronto tuviéramos más recato en el momento de interactuar con varones y así nos evitaríamos muchos problemas también o muchas cosas que no deberíamos hacer, evitando pues digamos, dañar nuestros matrimonios. Y por último, obliga a los hombres a centrarse en la verdadera personalidad de la mujer y resta importancia a su belleza física, como lo dije anteriormente, y permite a la mujer controlar la reacción de los extraños ante ella. Siempre que nosotros hablamos del hijab, siempre nos acordamos de esta parábola o de esta comparación que se hace de la mujer con el perfume. Si usted compra un perfume francés, un perfume costoso, pues no lo va a dejar destapado para que todo el mundo lo use, todo el mundo lo huela. Usted lo va a tapar para que se preserve. Y precisamente
Eso es lo que nosotras hacemos, nos cubrimos nuestro cuerpo de las miradas lascivas precisamente para preservar nuestro pudor y nuestra fe. Yo les agradezco mucho haberme escuchado, no sé, yo creo que me excedí un poquito, pero espero que, pues, que haya sido del agrado de todos y estoy a la orden, me pueden escribir, me pueden contactar y con muchísimo gusto estaré pendiente de ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Walaikum salam. Muchísimas gracias, hermana Rachida. Excelente exposición, como siempre. Y escuchando tus palabras, venía a mi mente recuerdos, imágenes de la época antes del hijab y después del hijab en mi vida. Y hay cosas que, si bien es cierto, que uno en los transportes públicos, sobre todo, como tú bien mencionaste, estamos, digamos que, corriendo riesgos, bueno, con velo o sin velo, es igual, ¿no? Pero después de yo comenzar a utilizar el velo, empecé a notar el cambio en el comportamiento, sobre todo de los caballeros. En realidad, después de yo utilizar el velo, comencé a sentirme más respetada. En el transporte público me ceden el puesto, cosa que normalmente, por lo menos en este país, no ocurre con tanta frecuencia. Comencé a ver personas mucho más interesadas en preguntar, en averiguar, y entonces definitivamente nosotras como cara del Islam somos las llamadas a explicar, las llamadas a educar, las llamadas a explicarle a las personas todo esto de lo que estamos hablando nosotros aquí hoy. Y definitivamente tenemos un gran impacto y una gran responsabilidad a nivel social. Y por eso, bueno, esa es una de las razones por las que tenemos estos encuentros y esperamos que sean muchísimos más, se multipliquen y los temas sean muchísimo más variados. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra segunda participante. Ella es licenciada en Comercio Internacional y Despacho Aduanero y en estos momentos se encuentra en la República Islámica de Irán cursando estudios de idioma persa. Ella es boliviana y su nombre es Grecia Mayra Rodríguez. Ella nos va a hablar del poder que su hijab le ha otorgado en su vida. Adelante, Mayra. Salam alaikum, hermana Narges. Bueno, vamos a comenzar esto en el nombre de Dios. Para comenzar, quisiera agradecer al director de la universidad, Sayed Husseini, creo que por ahí nos están escuchando, ¿verdad? La hermana, perdón, un poquito, estoy resfriada todavía, está haciendo mucho frío. A la hermana Sumeya y a mis queridas hermanas de México, a mi hermana Rashida, que acaba de dar un discurso fantástico, a mi hermana de México, hermana Lisbeth, con mucho cariño siempre, a las que me ayudaron en mi proceso de conversión al Islam. Y a todas mis hermanas que día a día llevamos este hijab con mucho orgullo. Hermanas, yo con mucha alegría recibí esta invitación para participar en este curso, en esta charla. Hoy no vengo con una representación de ninguna institución, tampoco soy dueña del Islam, ojo. Y mucho menos vengo con un ego grande, ¿no? Vengo como una madre, una hermana, una amiga, una musulmana, la cual se enamoró del Islam a través de su velo. Bueno, y bueno, con el tema que vamos a desarrollar, o bueno, voy a abordar, es el poder del hijab. Todas diversas, ¿no? Hemos tenido el día, tenemos ese día que por primera vez nos pusimos un hijab. En mi caso, ¿no? Yo hice mi shahada aquí en el Haram con el gran Sheikh Suhail Assad. Fue un momento muy único, un momento muy especial para mí, porque fue un reencuentro conmigo misma. Un momento muy, muy, muy,
muy incomparable, se puede decir. Yo antes conocía el Islam, como les hablaba anteriormente, pero, perdón si se anda cortando la cámara, pero está muy intermitente el internet. Yo antes conocía el velo islámico, pero no como ahora. Yo pensaba que el Islam era algo muy particular, eh, de que uno solo era, que solo las mujeres especiales podían llevarlo. Ay, perdón, creo que la cámara se fue. Está muy intermitente el internet, disculpen. Pero creo que ¿se escucha, hermana Narges? Sí, adelante, hermana, no importa, con cámara o sin cámara, adelante. Ok. Y así como les iba comentando, hermanas, anteriormente, mi guía principal fue mi esposo, el que me comentó, me llevaba a la mezquita, ¿no? Y cuando desde ahí vi desde otro punto de vista el Islam. Y sobre todo él me explicaba que el Islam no tiene dueño, que si tú abres tu corazón el Islam es puro y sincero. Y eso me hizo ver que estaba muy equivocada. Yo ahora le llamo el poder de mi hijab. Claramente el poder no solo es la fuerza física, ya que en muchas ocasiones solo es tener un espíritu fuerte. No puedo manejar, es un poder que puede manejar y liderar bien los problemas en diferentes cuestiones. Por ejemplo, Dios asignó a profetas a personas que tengan un alma fuerte y poderosa. Porque solo los que tengan un espíritu fuerte tendrán la capacidad de hacer frente a las dificultades y problemas. Lo propio podemos observar en nuestro hijab, pero nuestro hijab es interno, nuestro hijab es nuestro espíritu fuerte con el que podemos manejar y liderar y sobre todo demostrar. ¿Demostrar qué? Demostrar que mi hijab no me oprime, que mi hijab no es una limitación y demostrar todo lo contrario, que mi hijab me protege, que mi hijab demuestra que cuánto valgo como persona, como mujer, para que yo pueda llevarlo con orgullo, llevarlo como la hermana Rashida decía, llevarlo como una bandera, que es una bandera del Islam. Y también es un punto muy importante lo que la hermana dijo, que el que no muestra no vende. Y es un tema que explicó muy, muy claramente la hermana y eso me encantó. Y sobre todo, demostrar y comprender que el Islam no tiene dueño. En el Corán podemos ver que quien pueda mantener su fe, como el profeta Noé, que en paz descanse, frente a la burla de la gente y no pueda perder la esperanza como Dios nos enseñó. Quien pueda enfrentar la gran cantidad de enemigos como Jesús, la paz de Dios esté con ellos y seguir guiando a las personas con fe en Dios. Con esto me refiero a que si somos unas personas fuertes en lo que hacemos y actuamos, tendrá una resistencia frente a todas las dificultades. Es mantenernos firmes en lo que uno cree y hace responsablemente a su convicción. Cabe recalcar que el hijab te da la dignidad, respeto y admiración, porque Dios solo da las mejores batallas a las mujeres más fuertes de espíritu y corazón. La diferencia de género no es un criterio para lograr la existencia feliz. Al contrario, es un principio que es la justicia y la fe. El Islam fortalece el círculo familiar, otorgando muchos privilegios a la mujer. Restablece su identidad humana, que fue ultrajada a lo largo de una larga historia. Ahora el Islam le otorga un lugar muy importante a la sociedad, que ya no es mirada como una segunda persona. El Islam nos ha otorgado mucha dignidad a todas las mujeres hoy en día, pero siempre hay que tener en cuenta que hombres y mujeres somos iguales ante Dios. Hoy en día se ve, por ejemplo, muchas mujeres son enemigas unas de las otras. Ya podemos ver en el Miss Universo. No sé si, hermana, usted escuchamos cada una. El Miss Universo fue etiquetada de manera muy cruel, por ser de un lugar rural. Una mujer humilde la etiquetó de muy mala manera.
Cabe recalcar que esto debe cambiar, apoyarnos entre todas. Apoyar es la palabra correcta. Si en tu mezquita hay mujeres, ahora sí creo que hermana está mejor, ¿no? Sí, se te ve el rostro. Ok, ok. Hermanas, si en tu mezquita, como les iba diciendo, si hay mujeres nuevas, invítalas a conocer más de mujeres en la religión. Invítalas a conocer cómo es el conocimiento, sobre todo con el ejemplo. No las dejes, no las desmotives, demuéstrales que nuestro hijab tiene un poder de espíritu. En mi caso, yo me sentí muy discriminada, ultrajada y humillada por mis mismas hermanas musulmanas. Yo veía con mucho recelo el velo islámico, no les miento, hermanas, para mí fue muy duro esto. Y solo la veía como una cortina que usaban algunas para no mostrar su verdadera cara. Fue muy triste, la verdad. Por eso yo digo que hoy en día esto fue cambiando con el tema para mí. Fue cambiando día a día, conociendo más del Islam, conociendo más aquí en cómo la mujer es valorada, tiene un respeto, como las hermanas decían, que el hombre respeta hasta con la mirada, es guardarse la mujer misma. Por eso fue esto cambiando con el pasar del tiempo, porque fue conociendo poco a poco el Islam. Aprendí que el Islam no lo hace una persona, no lo hace, no lo hago yo, no lo hace nada. Lo hace las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz de Dios esté con él. Aprendí que el Islam te da dignidad como mujer, sobre todo si tienes una mujer que está en proceso de conocer, apóyala. Ella quiere conocer, quiere integrarse. No la asusten, no la critiquen, que ella no necesita de eso. Ella necesita conocer para investigar, para conocer, para apoyarse en el Islam. Ella quiere integrarse. A veces catalogamos a la mujer, no, ella no conoce, no, ella que se vaya nomás. No, en esos momentos cuando nosotras debemos decir, ella puede apoyarla y no hacerla a un lado. En mi caso pasó eso y yo me sentí muy mal. Entonces es en ese momento que todas las hermanas debemos apoyarnos y sentirnos en su lugar, ponernos en su lugar y no catalogarlas de que ella no puede, que tiene cabello rojo, que tiene cabello negro, que tiene cabello rubio, o tiene las uñas largas, o tiene las uñas cortas. O sea, es seguir, apoyarla. Si no sabe, enseñarla. Si no conoce, apoyarla, dar un conocimiento. Desde el ejemplo que podemos dar como persona, como musulmana, como amiga, como madre, como hija, apoyarlas. Recalcarle que el Islam nunca tuvo dueño, nunca va a tener un dueño. El único dueño es el profeta Muhammad y Allah, que Dios la tenga en su gloria. Siempre recalcar, hermanas, que el Islam fue mi apoyo. El Islam siempre fue como una guía para mí. Desde que lo conocía no quiero hacer muchas cosas que antes hacía, muchas cosas que antes no tenía en mente, muchas cosas que antes pensaba que estaban bien. Para mí fue siempre un apoyo moral, psicológico y sobre todo mis grandes hermanas, como les decía, me apoyaron mucho. Y aquí ahora que vivo en Com, es mucho más gratificante para mí ir al haram, ver a hermanas que usan el hijab con gran orgullo, con gran esmero. Es muy gratificante para mí de corazón, hermanas. Tal vez mi relato, mi participación es muy corta, pero es muy concisa, hermanas. Y vuelvo a recalcar que la palabra es que la fuerza de mi hijab está en nuestros espíritus, que la fuerza que tenemos dentro es más importante que nuestro hijab. Nuestro hijab interno es el más principal en nuestras vidas. Hermana Narges, pasé los 15 minutos. Hermosa tu participación, mi amor. No importa si te pasas de los 15 minutos. Vale la pena escucharte.
Hermana, muchas gracias. Es una gran alegría participar con ustedes siempre. Estoy muy alegre. Quito. Lamentablemente hay problemas de audio, pero muchísimas gracias, Mayra. Tus palabras me han hecho reflexionar y recordar también cosas que quisiera comentar. El Islam nos llama a combatir el ego. Una de las principales misiones que tenemos como musulmanes es combatir nuestro ego. Y cuando nosotras usamos el hijab, suele pasar que nos creemos mejores que otras personas. Y entonces pasa lo que tú estás comentando, ¿no? Hermanas que critican, hermanas que juzgan a otra porque está empezando y eso lo que hace es ahuyentar realmente a las nuevas musulmanas y es un error. Nosotros tenemos que cultivar nuestra fe, cultivar todo lo que tiene que ver con nuestra lucha contra nuestro ego y entender que somos todos aprendices y que estamos aquí simplemente para colaborar unos con otros y que en la unión está la fuerza y que en la relación social es que está nuestro verdadero crecimiento espiritual. Muchísimas gracias, Mayra. Esperamos tenerte en muchas otras participaciones en el futuro. Dios mediante, hermana, gracias a usted y un saludo aquí desde Com. Seguro, muchas gracias. Y a súplica por todos nosotros allá, con nuestra amada Fátima Masuma, inshallah. Inshallah. Bueno, ahora vamos a continuar, queridas hermanas y estimados hermanos, con nuestra tercera participante. Ella es directora del área femenina de la Mezquita Shahid de San Miguel, Tucumán, Argentina. Es docente en protocolo y ceremonial, es especialista en culturas comparadas, es profesora de idioma árabe y es pianista. Ya hablamos del pasado, ya conocimos de boca de la hermana Rachida lo que era el hijab y su interpretación. Hemos hablado del presente, de lo que significa el hijab para nosotras hoy, pero ahora vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de los desafíos. El desafío del hijab en Occidente, y ese es el tema que nos trae nuestra querida hermana Leila Yunes. Bienvenida, Leila. Adelante. Muchas gracias. Bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. Muchas gracias por la invitación a participar para desarrollar un tema tan caro e importante para nuestro modo y estilo de vida islámicos. En nuestra sociedad las mujeres cambian rápidamente. La tiranía de nuestros tiempos, la influencia de instituciones las aparta de lo que ellas realmente son. ¿Por qué decimos esto? Especialmente las mujeres que han crecido recibiendo el espíritu y bases del Islam no quieren aceptar máscaras modernas para reemplazar las suyas, las tradicionales. Quieren decidir por sí mismas, construirse a sí mismas, y en ese renacer no quieren ser un producto impuesto ni una fachada superficial. Y en ese camino es prioritario que no permanezcan indiferentes al Islam ni a sus enseñanzas. Hoy el tema que nos ocupa, al menos a mí, en lo que a mí me toca, es el hijab asumido en una sociedad occidental y más concretamente en la latinoamericana. Personalmente, desde que asumí el compromiso de llevarlo, la mayor parte de todos esos años las viví en Occidente. La cultura humana se ha desarrollado siempre alrededor de símbolos. La escritura, las matemáticas, el conocimiento en general, no subsistirían si no se admitieran unos símbolos convencionales. La propia religión, y como expresión espiritual y cultural, está lleno de ellos. Y aunque en las ciencias sociales, a diferencia de lo que sucede en las ciencias físicas o matemáticas, no existe un solo significado unívoco comúnmente aceptado del símbolo. Y eso es lo que sucede con el pañuelo o velo islámico.
Para la mujer musulmana portadora de él, representa un signo de recato, un ocultamiento de sus atractivos en el espacio público y es una señal de identidad sobre todas las cosas, la expresión visual de la sociedad y cultura a la que pertenece. Para ciertos sectores sociales, en la mayoría de los países de Latinoamérica y también en los europeos, el aumento de mujeres y niñas con hijab supone la emergencia de un peligro, la afirmación de una comunidad que poco tiene que ver con las costumbres occidentales. Y eso se debe a que ellos identifican su uso con el auge de movimientos fundamentalistas y en el peor de los casos de grupos terroristas. Por eso los movimientos feministas piden la erradicación y prohibición del hijab como un acto de emancipación de una religión que supuestamente las reprime. Todo esto ignorando absolutamente la voluntad de la propia mujer musulmana. Perdón, que se me corrió aquí un apunte que tengo. Ahora seguimos. El hijab es una cuestión muy personal que a veces cuesta entender. De hecho, reducirlo solo al velo que cubre la cabeza es un error, porque en forma resumida no es más que un acto de adoración a Dios. Y como en tantos otros, ¿sí? Y que en principio solo debe importar a la persona que lo lleva y a Dios. Fuera de esa relación para el resto de las personas debería ser visto solamente como un modo de vestir. Por otra parte, la idea de que el hijab en sí mismo sea algo discriminatorio o un mecanismo de represión hacia la mujer carece de sentido. En primer lugar, porque la gran mayoría de las mujeres que lo adoptan lo hace por decisión propia. Y en segundo lugar, porque en sentido estricto y técnico no es más que un trozo de tela que con toda seguridad resulta mucho más cómodo que una calza, un leggings o una corbata. En mi experiencia personal, cuando hace ya muchos años tomé la decisión de adoptar el uso del hijab en esta sociedad, en la que no se entendía nada acerca de esa modalidad de atuendo, ni a qué extraños motivos respondía a mi decisión, tuve que reinventarme una nueva forma de vivir, no solamente una nueva forma de vestir, especialmente por haber sido la primera en hacerlo, al menos en lo que comprende en todo el centro y norte de la República Argentina. Responder preguntas como a qué congregación cristiana pertenecía, enfrentar los rostros perplejos de mis profesores y compañeros en la universidad cuando de un día para el otro aparecí cubierta de pies a cabeza. De todas maneras, no acostumbraba a vestir muy descubierta, pero era lo que aquí se considera una vestimenta normal. Y la preocupación de mi familia ante la posibilidad de ser rechazada o discriminada socialmente. Y aunque todas estas reacciones eran válidas y comprensibles, se traducían en una pesada presión, en una fase en la que mi compromiso con el Islam y su superador estilo de vida se encontraba recién en sus primeras etapas. Aun cuando pertenezco a una familia musulmana de origen, tanto del lado materno como del lado paterno, inmigrantes sirios de la década del 30, quienes a su vez cuando llegaron a la Argentina tuvieron que reservar sus expresiones religiosas al ámbito del hogar, precisamente por temor a ser discriminado o sufrir lo mismo que luego temieron que yo sufriera. Desde entonces hasta hoy, el devenir social histórico y en especial el político hicieron su trabajo y se han encargado de que el Islam como doctrina y modo de vida y en especial el hijab fueran conocidos a lo largo y a lo ancho de todos los continentes. A veces aceptado, respetado, otras veces no tanto, y en el peor de los casos, rechazado y prohibido, como sucede lamentablemente en países como Francia. Lo cierto es que en este lado del mundo, las mujeres musulmanas podemos vestir el hijab con libertad, y debo decir que genera una actitud de respeto y hasta de empatía
ante lo que la mayoría considera un fuerte indicador de arraigo a la tradición cultural. Estoy hablando de lo que a mí me ha tocado vivir. Y, perdón, del indicador de arraigo de tradición cultural y religiosa. Y otros, vale decirlo, hasta lo consideran de una atractiva y exótica apariencia. Al menos esa es mi grata experiencia en los ámbitos que me ha tocado desenvolverme y en ámbito universitario, profesional y artístico incluso. Aquí quisiera hacer una apreciación personal y respeto opiniones que difieran de mí, pero pienso que para evitar un poco la dependencia o el temor a ser rechazadas en el ámbito laboral, en el educativo es difícil, porque si queremos acceder a un ámbito de la educación y llegáramos eventualmente a ser rechazadas, no hay mucho que podamos hacer, no hay que tolerar, pero sí exigir respeto, hay leyes para esto. Es difícil que suceda, no conozco caso en estas latitudes que en el ámbito educativo sean rechazadas. El tema es cuando pasan a pretender acceder al mundo laboral, y ahí sí, a veces son objeto de discriminación. Personal, y vuelvo a lo que me refería con apreciación personal. Yo aconsejaría, se lo he aconsejado a mi hija y que también usa el velo, alhamdulillah, y se lo aconsejo a todas las mujeres que empiezan a usarlo, que traten de inclinarse por una actividad de estilo de modalidad privada, que no tengan que someterse a una relación de dependencia, una profesión, un oficio, una actividad de la que dependan, ellas sean sus jefas, sus directoras. Entonces, creo que eso, más allá de no tener que estar pasando por la humillante selección y rechazo, solo porque llevan el velo, cuando desconocen todas sus otras capacidades y aptitudes y talentos, sino que además va a dignificar mucho más su velo y el Islam en sí, llevando adelante su vida con una profesión particular. Tuvimos, como les comentaba, tuve no solamente en lo personal una buena experiencia, sino también con mis hijos. Cuando mi hija estaba cursando la escuela primaria, en la escuela pública, iba a comenzar la escuela primaria, o sea que tenía apenas 6 años, yo decidí que comenzar a usar el velo a menos para las horas que estuviera en la escuela. Porque si esperábamos a que cumpliera la edad del taklif, alrededor de los 9 años, yo lo pensé, tal vez ahora, después me di cuenta que por su personalidad yo estaba un poco equivocada, le iba a resultar un poco difícil explicar por qué a sus compañeras, maestros, directivos, por qué de un día para el otro ella aparece vestida con velo. Entonces, para evitarle todo ese estrés, digo, bueno, desde el primer día del primer grado que la conozcan con hijab, por supuesto hablé el primer día de clase con la directora, se lo expliqué y me dijo que no había ningún problema, y así transcurrió toda su escuela primaria con todo el cariño y respeto de toda la escuela. Cuando tuvo que pasar a la escuela secundaria, que esa escuela no tenía el nivel secundario, bueno, tuvimos una mala experiencia con la escuela pública, que era muy liberal, no se controlaba la moral, la conducta, la sacamos. Entonces, tuve que optar por un colegio religioso, católico, que era muy conocido porque la directora era una hermana muy estricta en ese tema, y digo, bueno, creo que aquí vamos a estar más tranquilos y que va a compatibilizar más con la enseñanza que trae su hogar. No solamente eso, nos hicieron de todas maneras, si bien ahí tuvimos una excelente experiencia, tengo que mencionar que en algunos colegios sí pusieron la condición de que se bautizara y fuera católica. Así que bueno, descartar. En cambio aquí, que era un colegio perteneciente a la congregación de los franciscanos, tuvimos una acogida y un recibimiento que la hermana, el día que fuimos a inscribir, a hablar por ella, hizo detener todo el recreo, hizo formar las docentes en el patio para que nos dieran la bienvenida, y a todos los cursos que estaban en el recreo los hizo alinearse
para que nos dieran la bienvenida, porque ella se sentía orgullosa de que siendo musulmanes hayamos elegido su colegio. Tránsito así la escuela secundaria. Entonces también practicó deporte, fue a natación, pero todo, gimnasia artística, todo respetando su hijab, y todo el mundo la quería. Así que bueno, mis hijos varones también al colegio de la misma congregación, pero de varones. Nunca fueron obligados ni a bautizarse, ni a tomar la hostia, ni a participar de las misas, cosa que yo les aconsejé, que de las misas sí participaran, no se retiraran, porque me parecía como un desprecio a una comunidad que los apreciaba y los respetaba tanto. Entonces, que se sienten y participen sin hacer los rituales, ni los actos de devoción que ellos acostumbran. En fin, entonces esa es, gracias a Dios, nuestra experiencia acá. Pero sé que en todas partes no es igual, entonces yo puedo hablar desde mi experiencia y ese pequeño consejo que siempre traten de elegir actividades independientes para tener menos posibilidades de ser discriminada y tener más libertad de difundir y mostrar la imagen digna del Islam. Bueno, acotado esto, un punto a tener en cuenta, que también considero fundamental, es la actitud con la que el atuendo islámico debe vestirse en la sociedad occidental para imprimirle la dignidad que él mismo merece. Porque desenvolverse socialmente con una disposición tal que transmite la sensación de estar pidiendo permiso para ser aceptada, o más bien la idea de estar cargando con un complejo más que con un símbolo indiscutido de dignidad femenina, o por el contrario, usar prendas cortas adheridas a la figura, acompañadas de un maquillaje excesivo, creyendo que con el look islámico se completa o se corona con un hijab correctamente colocado en la cabeza, no hace más que provocar una sensación de confusión y desconcierto en un entorno que de por sí es ajeno, distante y en algunas ocasiones adversos a la cultura islámica. El hijab debe incluir una conducta social, una educación, modales correctos, de manera que no permita una contradicción entre el atuendo y la actitud. Y bueno, más allá de todas estas apreciaciones, vale destacar como reflexión final que el hijab vino a realzar el valor de la mujer en sí misma, para que destaquen en ellas las virtudes, los principios morales, la formación espiritual e intelectual que se ha esforzado en cultivar. Y en algunos casos para hacer brillar los talentos con que ha sido dotada por la gracia divina. Alhamdulillah, ala ni'mat el Islam. Gracias a Dios por la bendición del Islam. Alhamdulillah por bendecirnos con el privilegio de ser musulmanas y con todo lo que ello significa, traducido en sacrificio, pero también en infinitas bendiciones. Entonces, hermanas, feliz mes internacional del hijab para toda esta pujante y magnífica comunidad de mujeres musulmanas latinoamericanas. As-salamu ala man ittaba as-sabilillah, ¿sí? La paz sea con los que siguen el camino de Dios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, mashallah, qué hermosura. Y que, Laila, escuchándote, viene a mi mente, porque yo las escucho a ustedes y a mi mente llegan muchas reflexiones, mashallah. Y escuché una parte que me gustó muchísimo y que quiero tocar, y es el tema de la libertad. La libertad es un derecho. La libertad es algo innato porque Dios nos hizo libres, hombres y mujeres libres. Cuando nosotros entendemos que esto, toda la filosofía del hijab, porque la filosofía, tanto el uso del velo como prenda, así como el comportamiento islámico adecuado, cuando entendemos que esto es una relación entre Dios y yo, que esto es un compromiso religioso, que esto es algo que estamos haciendo para agradar a Dios y para estrechar nuestra relación con Dios, sin importar lo que pase en nuestro mundo terrenal, entonces nuestra percepción cambia. Entonces allí somos libres. Allí empezamos a comportarnos portando la libertad en nosotros mismos.
Y cuando nosotras portamos la libertad, lo manifestamos, lo hacemos sentir. La gente a nuestro alrededor se da cuenta y necesariamente respeta, porque eso se siente. ¿Ok? Es lo que yo creo, lo que yo pienso al respecto y lo que yo he vivido. Lo que uno siente, piensa, lo transmite, aunque no hable. Hasta la actitud en caminar, la actitud que uno llega a un lugar, lo siente su hijab, correctamente, por supuesto, y eso se percibe, no puede pasar desapercibido. Por supuesto, por eso es que es tan importante el estudio, porque todas cuando empezamos sobre las conversas, cuando entramos en este maravilloso mundo, porque esto es una vida nueva, esto es un estilo de vida nuevo al que tenemos que adaptarnos paso a paso, porque son muchísimas cosas, es muchísima información, es mucho cambio en nuestro estilo de vida. Entonces, cuando empezamos, tenemos dudas, tenemos miedos, tenemos ese miedo a enfrentarnos a la sociedad, ese miedo a enfrentarnos a una familia que seguramente practica otra religión, a los juicios, o sea, a todas esas cosas que nos rodean. Y es obvio y es natural que al principio sintamos mucho miedo y no lo usemos, o aunque no seamos tan nuevas, de pronto la dificultad por trabajar, situaciones muy adversas, nos obliguen. Pero cuando nosotras estudiamos y logramos internalizar el valor y el significado de la filosofía del hijab, llevarlo no solamente es un orgullo, llevarlo es un estandarte real, es una enseñanza para los demás, para la sociedad. Y es eso, es portar la libertad que Dios nos ha otorgado. Entonces, esa frase que dijiste me encantó. Muchísimas gracias, Leila. Un placer haber compartido contigo esta tarde. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Quienes quieran participar brevemente pueden alzar su mano y hacer su participación. Yo le abro el micrófono para que hagan sus preguntas. Si no, pueden escribirlo a través del chat, que con mucho gusto lo vamos a leer. Dice, tenemos un mensaje tenemos dos mensajes en el chat. Uno para Mayra, mashallah, hermana Mayra, que Allah te recompense. Y para la profesora Yunes, gracias por compartir su experiencia apoyando a su hija, creándole un ambiente para que fuera aceptada como una musulmana. Vamos a esperar un poquito a ver si alguien decide participar. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Bueno, entonces vamos a dar por concluida la sesión de la tarde de hoy. Recordándoles a todos y a todas que el próximo miércoles es nuestro último encuentro por este mes con relación al tema del hijab, y el miércoles que viene vamos a tener una reunión diferente, porque el próximo miércoles vamos a hablar con los caballeros. Los hermanos van a participar en su mesa redonda, vamos a participar junto a ellos. Ellos nos van a hablar de su experiencia, porque el hijab también es de los hombres, y como somos partes de toda esta creación y somos parte de esta sociedad, y la comunidad está conformada de hombres y mujeres, ellos también tienen que opinar y hablarnos y contarnos de sus experiencias, porque ellos también tienen su hijab, y no es solamente la mujer, es también el hombre. Entonces el próximo miércoles a la misma hora nos vamos a reunir con hermanos de diferentes países de Latinoamérica para hablar del hijab masculino. Tenemos en el chat palabras de el Sheikh Abdul Karim Paz. Mashallah, Sheikh, salamu alaikum. El Sheikh nos dice, salamu alaikum, muy lindas las 3 charlas, felicitaciones y gracias por sus intervenciones. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Si usted quiere decir algo, Sheikh, le doy micrófono para que nos hable. Bueno, tenemos una pregunta acá
Ah, soy Masuma. Ah, bueno, Masuma, igualmente. Salamu alaikum. Bienvenida, me encanta tenerte acá conectada. Tenemos una pregunta acá. ¿Se puede adornar el hijab con adornos? ¿Cuál de las tres hermanas quiere participar? El Sayed. Sayed quiere responder esta pregunta. Adelante, Sayed Hosseini. Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermanas participantes de esta reunión, y muchísimas gracias a todas las ponencias. Mi hermana Narges. Es una buena pregunta. Digamos, cuando nosotros hablamos sobre el hijab, obviamente no estamos hablando solamente de cubrir la cabeza o el cuerpo. El hijab tiene un significado más allá de cubrimiento solamente físico. El hijab es un instrumento principal para mantener el pudor y la castidad y mantener digamos, la belleza de la mujer para su hogar o para sus familiares cercanas, especial para su esposo. Hijab no es una manera para llamar la atención. Hijab es una manera para, digamos, administrar el alrededor. Como dijo hermana Rashida, que una mujer a través de su hijab puede administrar, yo voy a llamarlo así, administrar la entrada a su privacidad de los hombres. Entonces, si hijab trabaja en contrario, quiere decir que llama la atención más que sin hijab, podemos decir que no es un hijab completo y perfecto. Sí, es un cubrimiento, pero si yo voy a llamar la atención o tener más, digamos, ¿cómo se dice? Las atracciones sexuales con hijab que sin hijab, entonces estoy haciendo en contra del hijab verdadero. La respuesta es muy sencillo. Hijab es para cubrir mis bellezas y mantenerlo siempre para mi familia. Entonces, si un hijab viene en contra de eso y llama más atención, no sería un hijab completo y perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sayed, por esa aclaratoria. Y bueno, yo me atrevería a decir que hay adornos, un ganchito minúsculo, un pin, pero no es algo llamativo, no es algo que es exagerado, no es que nos vamos a poner un lazo, un moño, esas cosas inmensas que más bien yo diría que más que llamar la atención es exagerado. Ajá, tenemos acá un saludo grande desde el sur de Colombia, que Alá les recompense. Machala, gracias a ti por tu pregunta. Arriba tenemos más. Es la misma pregunta. Ah, ok, el Sayed quiere complementar la pregunta. Bueno, la pregunta es, en caso que al marido le guste, por ejemplo, la mujer ponga algún adorno sobre su hijab, debemos decir, el gusto del marido se debe obedecer solamente en la casa, en el hogar. En la calle se debe respetar la voluntad de Dios. Por ejemplo, al marido le gusta que su mujer salga de la casa con maquillaje. ¿Acaso la mujer debe obedecer a su marido? No, para nada. ¿Por qué? Porque en la sociedad la voluntad de Dios tiene su prioridad que el gusto del marido. Pero dentro de la privacidad entre esposos o en el hogar, obviamente mientras que el esposo respeta el gusto de su esposa y la esposa respeta el gusto de su esposo, será mejor y tiene una recompensa inmensa. Vamos a recordar estas narraciones, que si una mujer que haga maquillaje para su esposo, para atraer para ser más atractiva para su esposo,
o para llamar la atención de su esposo y mantener así, firmar más la fundación de su hogar, tiene una recompensa inmensa. Y en contrario, si una mujer haga maquillaje para llamar la atención de otros hombres, tiene un castigo fuerte. Entonces, en el Islam, el estilo islámico, el estilo vida islámico, cada acto, cada acción en su lugar tiene una recompensa ante Dios. Y fuera de su lugar tiene un castigo. Siempre nosotros debemos estar muy cuidadosos con estos temas. Muchísimas gracias, Sayed. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, vamos a despedir esta participación. Ah, tenemos otra pregunta acá. Así me gusta, las hermanas participando. Perdón, la pregunta apenas estoy aprendiendo sobre el Islam. ¿Qué pasa si algún día una mujer musulmana se quita el hijab? Muy buena pregunta. Adelante. Sayed, conteste usted, por favor. El tema de quitar del hijab, bueno, los casos son diferentes. Digamos, debemos ver el caso personal. No podemos dar una respuesta general. Que el que quitar el hijab, ¿qué va a pasar? Casos personales se debe analizar, estudiar por qué está quitando el hijab. Pero yo voy a dar una respuesta más general. Puede ser que alguna mujer, en especial las mujeres que recién conversas, que el estilo de vida islámico con hijab está en contra de su estilo de vida común, ¿me entiende? O en la sociedad están sola y se sienten mucha soledad por no tener bastante esfuerzo o suficiente fuerza, se quita el hijab. En este caso, obviamente, Dios sabe más de corazones y sabe los corazones, que ella está quitando el hijab, negando una ley islámica. Si alguien quita el hijab, negando una ley islámica, diciendo que no, yo no quiero hijab porque por el Islam no está obligatoria. Hijab no es obligatorio, obviamente eso va a tener castigo, no importa quién sea. Pero alguien está quitando el hijab, su hijab, no por negar la ley, o no quiere hacer una rebeldía contra Islam, no, por su situación especial, pues una presión, una fuerza mayor, le tiene que quitar hijab. Obviamente Dios sabe el corazón y las intenciones y el corazón Dios sabe y va a recompensar por su intención. En este caso, vamos a decir el más importante. Si a alguien la situación le lleva a quitar hijab. Bueno, quitar hijab puede ser permitido en algunas situaciones personales. No podemos decir para todas, ¿me entienden? Pero en una situación que está ya, se debe quitar el hijab por las dificultades, por toda, digamos, maltratos que está recibiendo, todo eso. Pero más importante es cuando a alguien le toca quitar el hijab, no puede decir, entonces ya no puedo poner hijab, entonces voy a poner las ropas así muy, muy estrechas, muy pegadas. O voy a salir con maquillaje. O voy a, ¿cómo se dice? Poner pintura a mi cabello. Voy a peluquería, hacer tal cosa. No. Bueno, por cualquier razón no puedes poner el velo, pero puedes puedes vestirte en una ropa larga para que no se vean los cantos físicos. Sí, entonces ponlo. No hace falta salir con maquillaje. No hace falta tratar o comportar como una mujer no musulmana. Lo mínimo que tú puedes hacer es quitar hijab para que estés más tranquila. Está bien, Dios lo sabe y respeta, obviamente te va a perdonar. Pero si se está haciendo adicionalmente unas cosas que no son, digamos, no deberían hacer, obviamente va a recibir los castigos por los adicionales. Muchas gracias. Castigos, aquí aclarando con el Sayed, ¿no? Que esos castigos
recordando que el tema del hijab es entre Dios y el creyente, la creyente, son castigos divinos, castigos en el más allá. La hermana Rachida está alzando la mano. Adelante, hermanita. Gracias. Bueno, sí, precisamente quería conectar el concepto que nos da el Seyed sobre castigo un poco con lo que estaba comentando la hermanita Mayra desde Home, que es frente a las reacciones de la comunidad ante una mujer que por cualquier circunstancia que sea decide quitarse su velo. Sorprendentemente, como bien lo apuntaba la hermana, muchas veces los castigos sociales más fuertes los recibimos de parte de la misma comunidad, de los mismos hermanos de fe. Entonces, es importante también ese acompañamiento a las jóvenes o a las hermanas que estamos o que están recién empezando. En mi caso, pues yo ya empecé hace rato y bueno, pero también he tenido mis momentos, como decimos en Colombia, mis bajonazos. También uno a veces dice, ay, ¿será que de verdad yo sí tengo que ponerme esto? ¿Será que es algo que yo me sienta cómoda haciéndolo? Yo la primera vez que me puse el velo en lo personal, yo me lo puse y me lo quité al otro día porque no fui capaz con las miradas y la presión de la gente. Entonces, estos procesos de llevar el velo, de acostumbrarnos a usarlo, de mirar el estilo que sea más adecuado, etcétera, son procesos que hay que respetar en cada persona. Entonces, si Allah subhanahu wa ta'ala es el más misericordioso, ¿por qué nosotros no somos misericordiosos con nuestras hermanas? Lastimosamente uno ve mucho en redes sociales, en la interacción del día a día con otros musulmanes, uno ve que a las mujeres nos dan mucho palo, nos tiran muy duro los golpes, las pedradas nos las dan muy fuerte. ¿Por qué nos hacen eso? Impresionante ver cómo nosotras como mujeres estamos representándolos a ustedes, hermanos y hermanas. Estamos representando la religión, pero aún así nos tiran, pero mejor dicho, durísimo a la cabeza. Entonces es importante ese nivel de misericordia también tenerlo con las hermanas. Hemos visto casos de hermanas, yo he tenido hermanas musulmanas que se quitan el velo y simplemente lo hacen porque simplemente no son capaces, porque es que no es fácil pararse frente a o en una ruta de bus de transporte público y que la gente, todo el mundo lo esté mirando a uno, no es fácil. Una chica que vaya a la escuela con el velo no es fácil. Y la presión social también es bastante fuerte. Entonces el llamado mío también es frente a esa reflexión que hace la hermana y al llamado también que hace Seyed ante el castigo, ¿no? Pero entonces dejemos que Dios sea el que decida en su infinita misericordia cómo es que va a ejercer ese castigo para esa mujer o cómo es que va a ejercer esa recompensa para esa mujer, inshallah. Bueno, afirmando todo el discurso de hermana Rashida, tiene toda la razón en este aspecto. Nosotros como musulmanes no tenemos ningún derecho de juzgar a nadie en este mundo. Y Dios es el único que puede juzgar a las personas porque Dios sabe todo, sabe corazones, intenciones, acciones. Y obviamente el proceso de llevar hijab es un proceso muy fuerte para una mujer latina que va cambiando su estilo de vida. Yo me pretendo decir eso. Alguna vez, si una chica, una niña latina, pone un día el hijab, el día siguiente quita el hijab, ella ante Dios va a tener más recompensa que, por ejemplo, mi hija en un país musulmán como Irán lleva el hijab durante meses sin quitar ni un día o durante la vida. Dios sabe toda dificultad y mientras más que es la dificultad, la recompensa divina obviamente es más grande. Es importante que nosotros como musulmanes, entre hombres y mujeres, uno debe acompañar a otro y ayudarlo y apoyarlo para llevar el cambio de estilo de vida. Nadie puede cuestionar a otro porque no es, porque está faltando tal norma. No. En vez de cuestionar a otro e empezar de esta presión social que hermana Rashida dice,
o juzgar a otra persona porque no estás haciendo tal o te estás fallando en tal cosa, en vez de empezar de este tipo de enfrentamiento verbal, debemos empezar a apoyar, a ayudar y a acompañar a ella o a él para que pueda llevar este proceso más tranquilo y con más ánimo. Animarlo, animarla para que pueda acabar y pueda terminar el proceso de cambio. Muchas gracias. Así es, Sayed, muchísimas gracias. Vamos a cerrar este ciclo de preguntas y respuestas con la participación de la profesora Masuma y con esto finalizamos la actividad del día de hoy. Adelante, profesora Masuma. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum. Primero, felicitaciones, muchas gracias por esta charla. Yo creo que sí, es muy lamentable. Yo veo en esta época que hay un retroceso con respecto al hijab. Muchas chicas deciden sacarlo, y yo creo que es importante reforzar la creencia, porque el hijab es una consecuencia de la creencia. Primero uno se acerca a Dios, cuando fortalece su relación con Dios, toma la decisión de seguirlo, de seguir sus pautas en todos los aspectos, y el hijab es una de las reglas que uno quiere seguir a Dios y ver el significado del hijab que en el beneficio que tiene para la mujer más allá de las molestias, es mucho más importante. Hoy escuchaba un video de Ayatollah Khamenei, quien decía del tema del hijab, tiene que ser algo ya que quede en la sociedad inserto, que no sea algo que tenga uno que ir persiguiendo a ver si se lo pone o no se lo pone, sino que sea entendido. Y yo creo que esto es lo que tenemos que estar reforzando, y lo que decía Ayatollah Khamenei es que es una responsabilidad de todas las instituciones, de todos los medios, digamos, ya sean redes sociales, mezquitas, por todos los medios, ir haciendo de que se impregne en la sociedad. Y nosotros como latinos, creo que no tendríamos que tener esta actitud así de aceptar las molestias, sino de tener una actitud activa, no pasiva, sino activa, de hacer una inserción a nivel social, político, social, digamos, en nuestras en nuestros países, porque en definitiva el hijab es algo que está en todas las religiones, en todas las culturas, es muy antiguo, y no tendría por qué causar tanta burla o tanta molestia o tanta extrañez de que, ay, ¿qué es eso y qué significa? Entonces nosotros tenemos que popularizar, por decirle alguna palabra, lo que es el hijab, y hacer a la gente que entienda y respete y fortalecer la fe fundamentalmente. Yo creo que el apoyo más grande que tienen las musulmanas es estar juntas, fortalecer nuestros centros islámicos, las mezquitas, eso revive los corazones. Yo creo que la pandemia y hacer todo tan virtual también ha separado un poco la relación entre los propios musulmanes, y esa corte de relación va debilitando la fe. Yo creo que hay que hacer una inyección de fe primero, inshallah, fortaleciendo nuestros centros, nuestras relaciones con los propios musulmanes, para que se reviva todo este espíritu, no solamente del hijab, sino de la fe en general y de la hermandad entre los musulmanes. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Muchas Walaikum gracias. salam, profesora. Muchísimas gracias por esa observación tan importante, y sí, tiene toda la razón, y hacia allá apuntamos con todas estas actividades, y bueno, presenciales y virtuales y por todos los medios, como usted lo recalcó. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hemos terminado por la tarde de hoy. Los esperamos el próximo miércoles, y recuerden que también nos interesa saber cómo le va a los caballeros, si para ellos es tan difícil como nosotros y tan retador llevar su hijab. Así que nos vemos el próximo miércoles, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Feliz tarde.